Daniel López. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué privilegio estar aquí, poder compartir con ustedes este tiempo. Saludos a los compañeros conferencistas, a Simón. Saludos, interesante cuando escuchamos a alguien hablar de lo que domina, ¿verdad? A mi amigo Ali Pacheco. A Ali le tengo un cariño muy especial. No se pone viejo, chico. Y mi amigo José, que bueno, es muy grato siempre compartir contigo. Saludo a todos los pastores y amigos que están por allí. Dios les bendiga. Gracias por este privilegio que nos dan de venir a compartir con ustedes en este congreso tan precioso. Bueno, ayer yo inicié mi ponencia sobre mitos sobre el crecimiento de la iglesia. Y ayer tocamos algunas partes que me gustaría recapitular para poder terminar el día de hoy. Y como introducción el día de ayer, pues les hablaba de aquella anécdota de la mentira y la verdad. Como en algún momento la mentira le roba la vestidura a la verdad y comienza la mentira a caminar por allí. Y luego la verdad comienza a caminar desnuda y la gente escandalizarse por ver a la verdad desnuda. Y la realidad es que eso no ha cambiado mucho. Todavía hay muchas personas que prefieren una mentira bien vestida que una verdad desnuda. Y en los congresos y en las escuelas de crecimiento, uno viene para escuchar verdades que a veces no se ajustan a nuestros paradigmas, algunas no las compartimos, pero de eso se trata, ser moldeable, saber cuándo cambiar, porque es diferente saber cuándo cambiar que tener que cambiar. Cuando llegas al punto de tener que cambiar, es porque ya llegaste a puntos de quiebre. Y antes de entrar en tema, si me ponen el relojito sería bueno para no caer en la trampa de ayer. Ayer hablé sobre un primer mito que lo llamé: lo único que le importa a las iglesias grandes es el valor numérico. Y ese mito lo desmontamos porque decíamos que es imposible crecer y desarrollar una iglesia cuando lo único que nos importa es el valor numérico. Es imposible hacerlo. Luego abordamos el mito de que todas las iglesias grandes crecen a expensas de las iglesias pequeñas. Y allí hablamos de dos cosas. Gente que ha desarrollado una cultura de pescar en peceras. Es cómodo pescar en peceras porque si tienes un solo pececito allí metes el anzuelo y tienes que ser demasiado malo para que en una pecerita pequeñita metas un anzuelo y el único pez que está allí no lo agarres. Y esa es la filosofía pues que mucha gente ha desarrollado. Y allí nacieron tres apreciaciones personales. A una le llamo yo el canibalismo evangélico, que es cuando nosotros pretendemos crecer a expensas del daño que le podemos generar a otros, cuando no tenemos una filosofía clara de a qué nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a alcanzar multitudes, no a crecer a expensas del proselitismo religioso y tratando de crear infraestructuras que hagan atractivas nuestras instalaciones para que otros abandonen sus pequeños rediles. También hablamos del fomento de la entropía. Es como cuando una iglesia quiere levantar fondos, entonces hace un concierto, las entradas se las vende a su gente. Hace una película, las entradas a su gente. Un congreso, las entradas se las vende a la misma gente. Cualquier cosa, campamentos, talleres, seminarios, todo se lo vende a la misma gente. Una ofrenda pro templo se la pedimos a la misma gente. Llega un momento que la gente dice: oye, ¿hasta cuándo? Y a veces queremos crecer así.
solamente alcanzando, que no es una mala idea, pero no debería ser la única. Pretendemos crecer solamente tratando de alcanzar a la gente que está llegada a nosotros. Y llega un momento que eso genera una entropía. Y finalmente ahí dijimos que nos olvidamos de la gran comisión, que es la única asignación que Cristo nos dejó. Vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Y la gran diferencia de esto entonces es tener la mentalidad de pescar en mar abierto, de tirar la red a mar abierto, porque hay 8.000 millones de personas en el mundo, de los cuales solamente el 11% conoce a Cristo como su Salvador personal. Y decíamos que anualmente en el mundo nacen más o menos unos 167 millones de personas, y existen aproximadamente de ese número 57 millones de personas que mueren al año. Y se estima que de esos 57 que mueren al año, 50 millones.7 mueren sin conocer a Jesús como su Salvador personal. Es una cifra alarmante que nos debería llamar la atención, que debería ponernos a reflexionar a todos. Porque si tratamos de simplificar un poquito más eso, 150.000 personas mueren al día. Y solamente el 11% de esos 150.000 se van con Jesús. El resto se va a la condenación. 6.250 personas mueren por hora. Y por minuto 104,7 personas están muriendo por minuto. Y por segundo, la gente está muriendo constantemente. Ayer colocamos un contador en tiempo real. Y cuando comenzamos los números ya eran alarmantes, pero en una hora que estuve allí hablando, los números crecieron exponencialmente. Y luego abordamos el tercer mito. Se puede elegir entre cantidad y calidad. Y finalizamos diciendo y coincidiendo el pastor Ali Pacheco y este servidor, que la cantidad y la calidad no riñen entre sí, que va a llegar un momento que si trabajas con calidad, eso va a generar cantidad. Y que a veces sencillamente tratamos de justificar nuestra inercia o nuestra resignación con algunos argumentos que justifiquen esas cosas, pero realmente calidad y cantidad nunca riñen. Hoy quiero entrar rápidamente en 4 mitos que pretendo terminar, y quiero que abras tu corazón para recibir esta información, porque algunos datos que voy a dar aquí, de repente a algunos le van a abrir los ojos, ¿verdad? Pero quiero que no me critiques sino al final. Antes no lo hagas, porque al final termino y me voy. Tengo un evento a las 2 en la iglesia en Caracas. Entonces, el cuarto mito que yo quiero establecer es: uno debe comprometer el mensaje y la misión de la iglesia para poder crecer. Y allí ha sido interesante ver cómo muchas personas han caído en esta trampa. Comprometer el mensaje de la iglesia, la misión de la iglesia, las convicciones de la iglesia, los valores de la iglesia, para poder ser atractivo a cierto público, a cierto target. Hace unos días, desde el púlpito de la Iglesia Central en Caracas, yo hice un pronunciamiento a mi congregación sobre la posición del pastor Joel con relación a algunas cosas que están pasando desde un sector de la iglesia con relación a este ambiente sociopolítico que vive el país. Eso se hizo viral de una manera increíble, cosa que nunca lo hice para propiciarlo. Y eso generó obviamente algunas reacciones. Y obviamente tuve que reafirmar mi posición en ese sentido, porque creo que la iglesia jamás debe comprometer sus convicciones, sus valores, la palabra de Dios, la visión de Dios, por ningún tipo de beneficio. No importa quién lo ofrezca, no importa quién quiera otorgarlo, la iglesia no está en juego.
El ministerio de Jesús atrajo a multitudes y la razón era que Cristo presentaba el mensaje del Evangelio con claridad. Y eso generaba un gran poder de atracción. Y Cristo nunca comprometió el mensaje. Ahora, ¿cómo era que las multitudes seguían a Jesús por todos lados? Y Jesús nunca comprometió el mensaje. Siempre su mensaje fue claro, diáfano, transparente. Nunca generó dualidades. Nunca comprometió el mensaje por dádivas pasajeras, por promesas engañosas, sin importar quién las hiciera. Jesús nunca expuso la integridad de lo que se predicaba como para que se pensara que la iglesia estaba en venta, y tampoco en una subasta pública como para ver quién ofrecía más por parcialidad de la iglesia a algún sector político del entonces. Y cualquier realidad con lo que pasa hoy no es casualidad. Decía Ali que lo que antes fue, hoy es. Y la iglesia necesita fijar posiciones porque estamos en un tiempo de definiciones con relación a eso. Y cuando no fijamos posiciones con relación a la posición de la iglesia, el que calla otorga, y no todos estamos en el mismo saco. Bueno, hace falta diferentes iglesias para alcanzar a diferentes clases de personas. Y con respecto a ser contemporáneos sin comprometer la fe, yo creo que estamos obligados, esto no es una sugerencia, porque el apóstol Pablo dice: te encarezco que contiendas ardientemente por la fe que tú has recibido. Estamos obligados a permanecer fieles a la palabra de Dios que no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, y cuando usted muera, la palabra seguirá siendo la misma. Ella no va a variar, ella no va a cambiar. Entonces, estamos obligados a permanecer fieles a una palabra que no cambia. Y por otro lado, debemos ministrar a un mundo que está cambiando constantemente. Necesitamos actualizarnos con las realidades sociales, con las realidades políticas, las realidades económicas, religiosas, morales de este tiempo. Necesitamos desarrollar estrategias que nos permitan ser contemporáneos, ser pertinentes a las demandas de la sociedad de este tiempo. El quinto mito es: si tengo suficiente dedicación, mi iglesia va a crecer. Oiga, yo conozco gente que son dedicados, consagrados, arduos trabajadores en el ministerio pastoral y tienen iglesias modestas. Y conozco gente que no tiene ese nivel de sacrificio y tienen ministerios numerosos. La primera conclusión que saco es: no todos estamos llamados a tener iglesias de multitudes. No todos. Tengo amigos que son excelentes predicadores, hombres consagrados de Dios, y pastorean iglesias modestas. Y tengo amigos, bueno, que pastorean mega iglesias. Eso es soberanía divina. Eso solamente lo puede dar y entregar el Señor. Se necesita más que dedicación para guiar a una iglesia hacia el crecimiento. Más que dedicación. Pero si no crecieras, a pesar de tener las cosas añadidas, aparte de la dedicación, confórmate con saber que estás haciendo su voluntad. Confórmate con saber que estás cumpliendo tu asignación. Confórmate con saber que de ese grupo, de ese sector que Dios te está permitiendo ganar, tú no sabes a qué camello le estás dando agua. Y que ese camello que le estás dando agua hoy, mañana, será el camello en el cual te vas a montar cargado de bendiciones para las futuras generaciones. Se necesita sabiduría para crecer. Se requiere estar capacitado para poder crecer. Y ojo, Dios no llama gente ministerialmente capacitada para ejercer este trabajo, pero a todo el que Dios llama, Dios lo capacita.
Porque tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser médico, abogado, tú puedes ser un gran pedagogo, una persona con una capacidad logística enorme, pero eso no significa que vas a ser efectivo en el ministerio pastoral y en el desarrollo del crecimiento de una iglesia. Tú necesitas que Dios te capacite para esto. Hay una escuela de ministerio que no la da la universidad, ni lo dan los seminarios, ni los dan los institutos bíblicos. Hay una escuela de entrenamiento que solamente la puede dar Dios. Y eso requiere de tiempo y de fogueo dentro del servicio ministerial. Ahora, el crecimiento de la iglesia es una tarea compartida entre Dios y nosotros los que servimos. Las iglesias crecen mediante el poder de Dios y el sabio esfuerzo de quienes estamos al frente de este trabajo. Mira cómo lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, versículos 6 al 9. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Si a Dios no le da la gana de que tu iglesia pase de 100 a 1000, no va a pasar. No importa cuánto te dediques, si el plan de Dios para tu vida es ese va a ser. Pero luego dice, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento. Y eso es un regalo de la gracia. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces sí tengo que hacer algo. Y luego dice, porque nosotros somos colaboradores. Colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Cuando uno tiene un colaborador al lado que no sirve para nada, ¿qué hace uno? Váyase. Pero cuando uno tiene un colaborador que da la milla extra, ¿qué hace uno? Lo promueve. ¿Qué hace uno? Le da mejores beneficios. Eso es lo que hace Dios con esos colaboradores que no solamente se conformaron con el llamado, sino que están en procura de la sabiduría, del entrenamiento, de la capacitación para que la colaboración en el reino sea más efectiva. Entonces, al que ya tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le va a ser quitado. Porque el que es colaborador y tiene discernimiento claro del por qué y el para qué ha sido llamado, entonces esa persona procurará efectividad en todo lo que hace. Mientras que tú y yo esperamos que Dios obre en lugar nuestro, que Él haga todo, o sea, soy tu colaborador, pero haz tú todo. Entonces Dios está en la posición esperando obrar a través de cada uno de nosotros. El instrumento de Dios aquí en la tierra es usted. Llegó el momento de decir, Señor, mira por mis ojos, habla por mi boca, palpa por mis manos, usa mis pies, que se pueda cumplir en cada uno de nosotros cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Necesitamos entender, somos el recurso, la materia prima que Dios quiere usar para impactar a esta generación. Número 6, mi mito 6 es: oye, existe una clave secreta para hacer crecer una iglesia. Y en busca de esa clave secreta, la gente va a Estados Unidos, la gente va a Guatemala, la gente va a Sudamérica, la gente va a Perú, la gente va a Brasil, en busca de la clave mágica. Y cuando llegamos a esos congresos de esas mega iglesias, no quisiéramos ni siquiera escuchar las conferencias, sino dame la clave. Dame la clave que abre la puerta. Dame la clave que te llevó de 100 a 1000, a 2000, a 5000. Dame la clave que te ayudó a plantar iglesia. Dame la clave que te ha hecho efectivo económicamente. Dame la clave que te ha hecho efectivo en cualquier área. Yo lo que quiero es la clave. No quiero el proceso. Quiero la clave que me va a hacer entrar en esa dimensión. No funciona así. Amados, existe más de una manera de hacer crecer una iglesia. Más de una. Algunos crecerán con grupos celulares, otros crecerán con Operación Timoteo, otros crecerán con 1 a 1, otros crecerán con cultos de barrio. Yo todavía me acuerdo cuando yo crecí en mi iglesia.
y era un joven de la iglesia. Recuerdo que hacíamos unos cultos de barrio en Isaías Medina, en Garita, que tú nos predicaste una campaña una vez debajo de un árbol, una campaña ahí improvisada, una tarima improvisada, y allí llegaba a la iglesia y montaba 2 cornetas, aquellas que llamaban boca de caimán o de campana, y el evangelista Lee Pacheco ahí predicándonos la campaña, y allí ganábamos las almas, y así crecimos. Cuando creí esto de congresos, de crecimiento, de mitos y de leyendas y de tantas cosas para el crecimiento de la iglesia, esto no se escuchaba, pero la iglesia crecía. ¿Sabes por qué crecía? Porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene que crecer porque la iglesia es de Dios. No existe una sola manera de hacer crecer una iglesia. Y cada iglesia, de acuerdo a su contexto cultural, le va a favorecer una estrategia o no. Nuestra iglesia central, nosotros tenemos en este momento unas 70 iglesias que hemos abierto, ¿verdad? Ok, pero usted va, por ejemplo, nuestra iglesia en Estados Unidos, la estrategia de crecimiento que tiene no tiene nada que ver con la estrategia de la iglesia central en Caracas. Ellos trabajan con discipulado. Nosotros en Caracas damos discipulado, pero no es nuestro fuerte. Y puedes ir a la iglesia de Anaco y tampoco es el discipulado. Ellos trabajan con territorios. Yo no puedo entonces como cabeza dejar de ser flexible y decir, no señor, usted ya me impone lo que hacemos aquí. No, necesitamos ser flexibles y entender que de acuerdo al contexto van a funcionar las herramientas. Escuche esto, se necesita toda clase de iglesia para alcanzar a toda clase de gente. Levante su mano un momentico, diga conmigo, se necesita toda clase de iglesia para alcanzar toda clase de gente. La próxima imagen que le voy a presentar, algunos no la van a compartir. Y probablemente algunos van a decir, yo jamás haría eso. Pero ¿qué va a pasar con esa gente? Entonces Jesús no vino a buscar a los enfermos. Entonces Jesús no vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces el evangelio solamente es para una élite modestamente moral, no para el que realmente esté en el fango. En la ciudad de Las Vegas existe un ministerio que se llama Triple X Church. El lema y la Biblia de esa iglesia dice Jesus Love Porno Star Bible. Jesús ama a las estrellas porno. Eso es lo que dice. Ahora, esta gente, cuando en Las Vegas se hacen las exposiciones triple X de sexo en los grandes hoteles de Las Vegas, esta gente va a esas exposiciones. Yo no iría. Yo no iría. Usted me dice, pastor, ¿usted iría ahí? No, no iría. Porque si alguien ve al pastor Joel en una exposición de esa y le publican eso en el Instagram, oye, mira qué pervertido. Yo sabía que algo tenía, algo se le veía. Pero esta gente, Dios la llamó para alcanzar ese mundo. Y ellos montan sus stands y no venden las Biblias. Y los actores pornos se acercan al stand a preguntar qué es eso. Y ellos le predican de Jesús y le regalan la Biblia. Y se están convirtiendo a Cristo Jesús. Y están llegando a los pies del Señor. Tal vez invitan al pastor José Hernández. José va a decir, no. Yo no voy para allá. O invitan a Simón, a Lío, a mí. No. Pero ellos están apasionados por eso. Existe en Noruega un movimiento de motociclistas, de esos que están tatuados, que se ponen unos gorros y andan en esas supermotos recorriendo poblados aquí y allá. Y esa gente, ¿qué hacen ellos? Predicar el evangelio. Y a lo mejor tú ves una caravana de motociclistas de ese tipo
y te aterras y sales corriendo y te quitas del camino, pero ellos van anunciando el evangelio de Cristo. Escúchame, hace falta toda clase de iglesia para alcanzar a toda clase de gente. Y si nuestra mentalidad no cambia, no vamos a entender que la diversidad en el estilo es un punto fuerte para que el reino avance. No vamos a entender que Dios usa los diferentes enfoques para alcanzar los diferentes grupos de personas. Y aquí la reflexión debería ser: nunca critiques lo que Dios está bendiciendo. Si las vidas están siendo cambiadas, si el poder de Dios está siendo derramado, quebrantando corazones, pudriendo los yugos, sencillamente celebremos. En el primer servicio, yo hago 3 cultos el domingo. En el primer servicio del día domingo asiste un gay. Es un señor como de 45 años. Él se viste muy bien, se hace un copete así tipo Johnny el Bravo. Tipo de arriba abajo es marca. Él llega, siempre se sienta en la parte de atrás. Y cada domingo cuando llego a la iglesia tengo sumo cuidado en fijarme si él vino. Y nunca se falla ese servicio. Y cuando lo veo, me le acerco. Y a veces voy por detrás y lo abrazo. Y le digo: oye, Dios te bendiga. Qué felicidad me da verte aquí. Ay, gracias, mi pastor. Ay, mi pastor, usted es una nota. Y él ha llevado a otros. Y cuando llevo un mensaje a la iglesia donde voy a tocar puntos relacionados a esa conducta, yo le digo: mira, hoy voy a hablar sobre esto, ¿ok? No tiene que ver contigo y no lo tienes que tomar personal, porque Jesús te ama a ti, Dios te ama a ti. Tu conducta es otra cosa, pero Dios te ama a ti. Yo no voy a comprometer mi mensaje ni voy a dejar de hablar de esto porque tú estás aquí. Y él me dice: no, yo sé, pastorcito. El mito 7 no se puede aprender de las iglesias grandes. Yo creo que no es que no se puede, es que algunos no quieren. Porque el pequeño, en vez de admirar, o el pequeño, en vez de regocijarse por lo que el grande logra, el pequeño se limita a criticar, o se limita a malponer, o a especular acerca de cómo el que llegó a ser grande, llegó a ser grande. ¿A qué nos ha llamado Dios? Yo creo que sí podemos aprender. Los que están aquí, estamos aquí porque queremos aprender. Me siento a escuchar a Ali porque quiero aprender. Nos sentamos a escuchar a Simón porque queremos aprender. Y él se siente a escucharnos a nosotros porque quiere aprender. José se siente a escuchar a todos los exponentes porque quiere aprender. Entonces el que no aprende comienza a retroceder. Sí se puede aprender. Entonces, ¿Dios a qué nos está llamando? Dios nos está llamando no a que seamos originales en todo. Dios nos está llamando a que seamos efectivos. Porque tal vez tú vas a donde Joel y Joel te ayuda a implementar lo que hacemos y tú tienes un corazón abierto para aplicarlo y lo aplicas y te funciona. Y mañana debes tener la suficiente humildad para decir: esto lo aprendí en la iglesia del pastor Joel y me funcionó. No a todo el mundo le va a funcionar, pero te puede funcionar a ti. No necesitas disfrazarlo. No, esto me lo reveló Dios. Me metí en un ayuno de 5 días y Dios me habló y me mostró todo esto. No, hay que ser humilde y decir: esto lo copié de fulano de tal y me funcionó. Y he ido allá y he sido mentoreado y me ha funcionado. Dios no te ha llamado a ser original en todo. Él te ha llamado a que seas efectivo en lo que hagas. ¿Qué no se puede copiar de las iglesias grandes? Primero, usted jamás va a poder transferir un contexto. Nunca. Hay fórmulas, hay esquemas que funcionan en ciertos contextos. Eso usted no lo puede transferir a su pueblo. Eso usted no lo puede transferir a su comunidad. Y cada iglesia va a operar en ese escenario cultural y Dios le va a bendecir en ese contexto. Lo segundo, no podrá replicar los equipos de trabajo.
Y a veces nos frustramos en eso. Oye, yo quiero tener un equipo. Escuchaba a Simón hablando del equipo de trabajo del pastor José. Y usted dice, caramba, yo quisiera tener un equipo igualito a este. Y a lo mejor lo tienes y fracasas. Porque los equipos de trabajo a veces no se pueden replicar. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a entregar las herramientas que tú vas a necesitar en tu contexto. Lo tercero que usted no puede replicar, usted no puede ser la otra persona. Usted no puede ser Cash, no puede ser Maldonado, no puede ser Jorge H. López, usted no puede ser ninguna figura de estas. Usted es usted. Dios te creó y agarró ese molde y lo rompió. Y tú tienes que entender que si Dios te escogió, Dios sabe que en ti están los recursos, la materia prima, las habilidades para hacer contigo el propósito para el cual te escogió. Y si esa convicción tú no la tienes, no va a pasar. Ahora, ¿qué sí puedes replicar? Puedo aplicar los principios. Si el principio es bíblico, dará resultado donde quiera que usted lo aplique. Puede replicar los procesos, porque los procesos son sistemas que Dios le da a la iglesia. Son modelos nuevos para alcanzar a cada generación. Sí puede replicar algunas cosas, hay otras cosas que no. Y aquí llego a mi último mito y aparté esta media hora para eso. Quiero hablar del mito de la unción. Cuando yo creí en el Señor, creo que no había nada más importante en la vida de la iglesia que el mover del Espíritu Santo. Conozco la iglesia de la que nos hablaba el pastor Ali anoche, Mansión de Cristo. Era una de esas iglesias donde usted entraba y eso era tanto fuego que era imposible tú no caer postrado ante Dios. Vengo de la generación de las vigilias, de los ayunos, de los cultos de barrio, de las campañas en las comunidades. Vengo de la generación de los cultos de oración de rodillas. Recuerdo que en mi iglesia usted llegaba al culto de oración, usted no veía, la iglesia podía estar llena, pero usted no encontraba a nadie, ni sentado ni de pie. Todo el mundo estaba de rodillas. Y lo único que tú escuchabas era y gente gimiendo por las almas, y gente gimiendo por el bautismo, y gente gimiendo por la presencia, y gente gimiendo por la unidad de la iglesia. Era impresionante aquello. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que con el devenir del tiempo hay cosas que han ido como que sustituyendo eso. Hoy día usted puede llegar a un servicio de oración y la gente puede estar instalada, intercambiando, haciendo negocios, hablando de problemas, chismeando, haciendo cualquier cosa, menos orar hasta que comience el culto. ¿Dónde quedó aquello del gemir, de las lágrimas, de las rodillas? ¿Dónde quedó? Entonces, la unción pareciera que pasó a ser un mito. ¿Tú te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas que se decía? Y antes de entrar en esto de la unción, yo necesito aclarar unos conceptos. Porque la comprensión de estos conceptos nos va a permitir entender mejor nuestro rol como colaboradores, ¿qué dice Pablo? Como instrumentos de Dios. Y yo sé que probablemente en estos conceptos que voy a aclarar podamos discrepar. Pero como decía Ali anoche, esta es mi humilde opinión. Pero los conceptos no son mi opinión. Los conceptos los puedes conseguir en línea. Pero el primer concepto que yo quiero traer acá es el concepto de talento. El talento humano es considerado un valor que es intangible.
Cuando tú ves una persona talentosa, lo ves en acción y dices, wow, qué talentoso esa persona. Es decir, que el talento no tiene una representación material, porque el talento se conforma de 4 cosas: conocimiento, información, habilidades y destrezas. Cuando tienes una persona talentosa frente a ti, wow, tú dices qué tremendo. ¿Cuántos músicos talentosos llegan a nuestras iglesias constantemente? Talentosos, pero sin carácter. ¿Cuánto tiempo duran esos talentosos en nuestras comunidades? ¿Cuántos predicadores talentosos hemos visto? ¿Cuántos misioneros, cuántos líderes, cuánta gente talentosa nosotros hemos visto transitar por nuestros templos? Gente con conocimiento, con información, con habilidades tremendas, con destrezas. Sin embargo, una persona talentosa no necesariamente es una persona ungida. Luego tenemos el carisma, del latín charisma, y con un origen en el vocablo griego que significa agradar. Una persona carismática puede caer bien. Una persona carismática, tú lo ves dirigir un culto y te atrapa, te envuelve. Una persona carismática te puede inducir a hacer cosas. El carisma es la capacidad que la gente tiene de atraer, cautivar e influir a las personas que le están rodeando. El carisma es algo innato y forma parte de la personalidad. Y usted no necesita hacer nada extraordinario para poseer carisma. Usted nació carismático, es carismático. Y el que no es carismático, a veces queriendo hacerse, a veces para caer en gracias, pretende hacerse el gracioso y cae mal. El carismático no, el carismático se para y arma una revolución donde llega, y si lo tienes en la iglesia como predicador, como maestro, como músico, como adorador, el carisma envuelve. Pero quiero que tú sepas que no necesariamente una persona carismática es una persona ungida. Una persona podría ser carismática, una persona podría tener ese talento, pero de allí a que sea una persona ungida hay que caminar. Luego tenemos el tercer concepto, manipulación. La manipulación es la práctica de utilizar comportamientos, comentarios directos o indirectos para afectar el comportamiento humano, para afectar las emociones, generando los condicionamientos esperados en quien se está manipulando. Y la pregunta aquí es, ¿se ha apelado en algunos momentos a la manipulación para el crecimiento? ¿Se ha apelado en algunos momentos a la manipulación para ejercer el ministerio? Los que hacemos ministerio sabemos que eso es una verdad. Que quizás no se asuma, que quizás no se reconozca, pero que cuando la unción no está, cuando tú tienes trayectoria y la unción no está, tú tienes que apelar al talento, tienes que apelar al carisma, tienes que apelar a la manipulación para tratar de producir un efecto en las masas. Pero cuando la unción está, usted no necesita otra cosa sino eso. Porque la unción es sinónimo de que la presencia de Dios está en ese lugar. Jesús se subía a una barca y las multitudes estaban en la orilla. Jesús llegaba a una casa y las multitudes se agolpaban que no podían entrar. Jesús estaba en un lugar y la gente no podía accesar y trataban de meter a los enfermos por el techo, porque en la vida de Jesús había una unción que afectaba, que cambiaba las atmósferas. Algo que nuestras iglesias han perdido en esta generación es el amor a la unción, la pasión por la presencia de Dios. Y no importa cuántas estrategias, no importa cuántos modelos habilitemos, Dios tiene que estar presente.
Dios tiene que ser parte de la ecuación. Dios tiene que estar en el sistema. El Espíritu Santo tiene que ser parte del sistema. Aleluya. Y entonces, ¿por qué la gente se deja manipular? ¿Por qué en el hambre de que quiero crecer, en el hambre de que quiero desarrollarme, entonces, ¿por qué me dejo manipular? Hay 4 razones fundamentales, quizás no tengo el tiempo para explicarlas, pero te las menciono. Primero, falta de conocimiento. En la casa de Dios hay mucha palabra, pero hay poco conocimiento. Cuando no hay conocimiento es fácil que nos manipulen. Cuando usted tiene conocimiento es difícil que te manipulen. Cuando tienes conocimiento de la palabra es difícil que el carisma te impresione. Por eso con los años los pastores nos volvemos mañosos. Con los años llega un líder y te dice: pastor, mire, nos llegó este músico, mire, ni Jimi Hendrix toca la guitarra como este hombre. Este hombre hace hablar la guitarra. Este hombre, mire, toca la guitarra con los dientes, con las uñas, con los cabellos, con las pestañas, con la lengua. Toca este hombre la guitarra. Y uno como pastor está y dice: ok, que comience el proceso. No, pastor, pero es que se nos va a ir. Que se vaya entonces. Porque no nos podemos seguir impresionando por los talentos, ni por los carismas. En algún momento la iglesia tiene que poner su mirada en el carácter de las personas. De las personas que van al altar, de las personas que van a ministrar, de las personas que van a predicar. En algún momento tiene que pasar. Lo segundo es la falta de madurez. Tenemos personas en los altares que no han pasado por procesos de formación y sus debilidades de carácter se convierten en sus mejores herramientas para tratar de afectar a otros. Lo tercero es la inseguridad de la gente. Y lo cuarto, falta de identidad. Y así llego al cuarto concepto, que es el de carácter. ¿Cómo Dios puede llevar a una iglesia de 100 a 1000 o a 2000 si en esa iglesia no está el carácter de liderazgo para soportar luego la bendición que Dios va a entregar? Dios no es loco. Tenemos que desarrollar el carácter que nos permita soportar la bendición que Dios nos va a entregar. Y desarrollar carácter tiene un trabajo. Carácter tiene 2 apreciaciones. Una apreciación que es cívica, y desde el punto de vista cívico es el conjunto de cualidades propias de una persona que le distinguen de su modo de ser, de actuar y de pensar con relación a los demás, haciendo especial énfasis en sus cualidades morales. Cívicamente se ve de esa forma, pero espiritualmente, carácter es lo que verdaderamente tú y yo somos cuando nadie nos está supervisando. Carácter no es la apariencia externa, sino la realidad que hay dentro de mí. Todos podemos aparentar ser santos, ser evangélicos, ser hiper mega espirituales, pero eso solamente lo sabe Dios y usted. Usted me puede impresionar a mí. El asunto es si se impresiona a sí mismo. El asunto es si usted impresiona a Dios. Carácter es la expresión de nuestro corazón, es la expresión de nuestros pensamientos. A veces podemos tener buenas ideas, pero acciones equivocadas. Nuestro carácter no son las buenas ideas, es la realidad de nuestras acciones. Pues pesamos el carácter de la gente, no es por lo que piensa, sino por lo que hace. Cristo dijo que el buen árbol se conoce ¿por qué? No por las hojas, no por lo alto, no por lo ancho del tronco. El buen árbol se conoce por el fruto. Es el fruto lo que nos tiene que impresionar. Según la palabra de Dios, el pueblo no perece. Entonces, a veces está la unción, pero el pueblo no perece por la falta de unción, sino por la falta del conocimiento. Es la revelación de la palabra lo que va a desatar las manifestaciones de la unción.
lo que va a desatar las manifestaciones sobrenaturales de Dios, toda vez que nuestro carácter se desarrolla producto de la unción, no del conocimiento. Y a veces nosotros queremos como que hacer a un lado esto de la unción, y no, señores, necesitamos la unción de Dios. Necesitamos volvernos a eso. No solamente necesitamos mega iglesias, necesitamos el poder de Dios fluyendo en las iglesias grandes, pequeñas, medianas, mega. Necesitamos ver a Dios moverse en los diferentes ambientes. Entonces, una vez escuché en un sermón esta afirmación: la unción sin carácter, tarde o temprano, te matará. Y comencé a rumiar eso y a tratar de darle como que sentido, ¿verdad? No sé si el muchacho del piano puede venir para que no me caiga de sorpresa cuando te subas. Mejor te llamo. De esa afirmación que te acabo de decir, ya hace años. Sin embargo, ese enunciado sigue sonando aquí en mis oídos con más fuerza que nunca. Porque hoy compruebo con alarma cómo centenares de líderes cristianos están tirando al cesto de la basura su liderazgo por falta de carácter. El término unción proviene del acto de ungir, que es derramar aceite sobre una superficie, sea persona o cosa, o animal. Y en la época del Antiguo Testamento se daba aceite o se untaba el aceite para diversas cosas. Y a veces cuando se tomaba el aceite para ungir a los animales, ese aceite se mezclaba con cálamo, mirra, canela. Eran 4 elementos que se mezclaban. Y ese aceite, cuando se ponía sobre los animales, hacía repeler esos insectos, y el aroma, el perfume, penetraba dentro del animal. De tal manera que el aceite lo protegía por fuera, pero también por dentro. Y cuando la unción está sobre ti, la unción va a repeler los ataques del infierno. Pero cuando la unción está sobre ti, también internamente te sana, pudre los yugos, te libera, te santifica, te consagra, te lleva ante el lugar más alto donde cualquier ministro de Dios tiene que estar, a los pies del maestro. Ahí nos lleva la unción. Hay una palabra del hebreo kadosh, significa escogido, separado, apartado, distinto, puro, diferente. Entonces los ungidos eran kadosh. Eran personas separadas por Dios, apartadas por Dios para el servicio. Pastor que estás aquí, líder que estás aquí, desde lo más profundo de mi corazón quiero decirte, estás en el ministerio porque Dios te escogió. Estás en el liderazgo no porque le caíste bien al pastor, porque Dios te escogió, porque Dios te puso allí, porque Dios vio en ti algo especial, algo diferente. Ahora, los kadosh no debían considerarse a sí mismos superiores al resto de los demás. El hecho de que la unción esté en ti o que la unción esté en mi iglesia no significa que soy mejor a los otros. No, el kadosh se consideraba un afortunado de haber sido designado por Dios para ser su siervo. Por eso es que cuando tú estás claro de que tú eres un ungido, tú no te apartas del altar. Cuando tú estás claro de que eres un escogido por Dios en el amado, te enamoras cada día más del Espíritu Santo.
Por eso cuando tú estás claro que separado de Él nada puedes hacer, cada día te santificas más para Dios y para el servicio del ministerio. Entonces, por el contrario, los cados debían mantenerse en completa dependencia de aquel que los ungió. Si tú eres un cado, entonces tú dices: Señor, te necesito hoy para este culto de domingo. Señor, te necesito para este evangelismo. Señor, necesito tu santa aprobación para esto que quiero hacer. Y hoy en día el concepto unción se usa para expresar la presencia de Dios derramada sobre un lugar o sobre una persona. No sé tú, pero yo siento que la unción de Dios está aquí. Ha estado aquí, la unción está aquí. Yo pedí un poquito de aceite, si Dios me lo acerca, por favor. Un poquito de aceite, aquí está. Y quisiera alguien de aquí de la iglesia, un voluntario de aquí de la iglesia. No hay voluntarios, entonces yo escojo uno. Aquí vino uno ya. Entonces, párate aquí. Mira lo que dice, mira qué interesante esto que dice la Biblia. Este hombre es un José Hernández, Ali Pacheco, Elvitar, Joel, Jayaro. Dígame un nombre. Dígame el nombre suyo. Entonces diga conmigo: Él soy yo. Ok. Entonces, este hombre, Dios dice: este va a ser un kadosh. Este va a ser un ungido. Pero mira lo que dice aquí Levítico 14. Asimismo el sacerdote tomará del lote el aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará, echa ahí, y mojará en el aceite el dedo derecho. Y esparcirá el aceite en el lóbulo derecho del kadosh. Levanta la mano. En el pulgar derecho del kadosh. Y en el dedo del pie derecho. Eso era la unción. Y lo que sobrara, entonces lo untaría sobre la cabeza del kadosh. Ahora escúchame. Yo me pregunto, ¿por qué? Porque es que Dios necesita que nuestros oídos, cuando somos ungidos, Dios necesita que nuestros oídos estén consagrados a Él para oír su voz, para discernir su voluntad, para entender los tiempos, para saber hacia dónde Él está moviendo, si movernos con Dios, para saber qué está haciendo y colaborar con Dios en lo que Dios está haciendo. Dios necesita que nuestras manos estén ungidas, porque nuestro trabajo es la gente, para que cuando impongamos estas manos sobre las personas, la virtud, la unción que está sobre nosotros, los kados de Dios, esa unción vaya a impactar la vida de los demás. Necesitamos que la unción toque nuestros pies, para que nuestros pies vayan a los lugares correctos, para que nuestros pies caminen en rectitud, para que nuestros testimonios y ministerios estén consagrados. Y necesitamos que la unción toque nuestra cabeza, que desde la cabeza hasta los pies la unción de Dios nos arrope, la presencia de Dios te arrope, la unción de su Espíritu te arrope. ¿Alguien puede decir amén aquí? Ya voy a terminar, déjeme, todavía me quedan 8 minutos, pero voy a terminar. Gracias, pastor. Entonces la unción viene de Dios, la unción no viene del hombre. Es Dios quien unge, es Dios quien derrama su poder, talento, bendición, recursos sobre una persona, sobre una organización,
sobre una iglesia, sobre un proyecto. La unción es un acto de gracia. La unción nada tiene que ver con el ungido. La unción la da el Señor. Es el que le da la gana de decir: mira, yo te voy a ungir para que cuando tú ores por los paralíticos caminen, para que cuando ores por los ciegos vean, para que cuando ores por los sordos oigan, para que cuando ores por los endemoniados seas libre. Yo te voy a ungir para que donde tú prediques miles se conviertan. Yo te voy a ungir para que lo que tú toques prospere. Yo te voy a ungir para que seas una persona en las finanzas entendida. Yo te voy a ungir para esto, para lo otro. Es Dios el que unge. Y esta mañana Dios va a ungir a gente en este lugar. Es más, debo decirte, ya la unción está tocando a personas en este lugar. Ya la unción está siendo impartida sobre hombres y mujeres que le están diciendo a Dios: yo necesito volver a eso. Bueno, para los que creen que se me olvidó lo que escuché de aquel sermón, del sermón predicado de ese pastor del cual les conté hace un rato, aprendí lo siguiente: si no mejoro mi carácter, en caso que esté dando problemas mi carácter, por más unción que tenga, tarde o temprano fracasaré miserablemente. Quiero decirte que Dios nos quiere ungidos. Y cierro con esto: ¿para qué? ¿Para qué es la unción? ¿Para qué? Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Alguien levante su mano. Levante su mano, cierre sus ojos. Grite conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dígalo fuerte: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y mira lo que dice: porque me ungió. Está sobre nosotros, ministros. Está sobre nosotros, líderes, porque nos ungió. ¿Para qué nos ungió? Te dejo la lectura para la casa, pero te digo, nos ungió, dice, para predicar. Nos ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ungió para vendar, restaurar a los que están quebrantados. Me ungió para llevar libertad a los cautivos, liberación. Las iglesias ungidas, las iglesias que predican, las iglesias que restauran familia, que restauran vida. Esas son las iglesias que van a estremecer esta nación. Esas son las iglesias que se van a multiplicar. Esas son las iglesias que van a ver la gloria de Dios en una dimensión jamás soñada. Y sigue diciendo: y nos ungió para profetizar, nos ungió para consolar, nos ungió para ejercer autoridad, nos ungió para edificar. Termino con esto. Mira lo que es la ingenuidad, ¿verdad?, del ministerio. Hace algunos años estaba leyendo un artículo sobre Kathryn Kuhlman. Y en ese artículo cuenta que Kathryn Kuhlman llegó a una cruzada en un famoso hotel en Pensilvania y se alojó en ese hotel. Y algo pasó en el hotel. En el lobby la gente caía llorando. En las habitaciones la gente comenzaba a llorar. El día que dio la conferencia en el gran salón del hotel, tuvieron que sacarla por la cocina. Los cocineros eran inconversos. Nadie sabía en esa cocina, ni el chef, ni los cocineros, ni los asistentes, quién era Kathryn Kuhlman. Pero cuando ella entró a la cocina, las ollas comenzaron a caer, la gente comenzó a desplomarse, todo el mundo comenzó a llorar. Porque cuando la unción está sobre nosotros, la atmósfera cambia. ¿Alguien dice amén a eso? Y luego entonces vi un video. Si esto sale de aquí, el chismoso está aquí. Vi un video donde ella llega
a un auditorio grande. Cuando se paró allí, con esa voz así tan fina que ella tenía, dijo: nadie hable. Y allí sonaba el piano. A ver, denme ahí un fondito bonito. Ahí está. Y sonaba el piano y ella, la gente quería como comenzar a hablar en lengua, a llorar, y ella... Pasaron 5 minutos en ese... 10 minutos y de repente en ese se escuchó un grito. Alguien dijo: ¡puedo ver! Se escuchó otro grito por allá: ¡puedo oír! Se escuchó otro por allá: ¡puedo caminar! Y escuchó otro por allá: ¡desapareció la pelota! Y la gente comenzó a gritar y de repente todo el auditorio se desplomó bajo la unción. Cuando yo vi eso me impactó tanto que un día estoy en una campaña en cierto lugar y entonces estoy en el hotel orando, ¿verdad? Esto hace ya algunos años. Y entonces me acuerdo de eso y digo: bueno, si le funcionó a ella, a mí me tiene que funcionar también. Yo voy a hacer esa broma, chico. Y esa noche definitivamente el culto estuvo tremendo. Había una atmósfera tremenda y paso yo y tomo el micrófono y digo: shh. Y de repente, ¿sabes cómo son los evangélicos? Que tú le dices cállense y como que gritan más. Y de repente la gente comenzó: shh. Y pasaron 5 minutos. Shh. Pasaron 10. Pasaron 15. Y me asusté. Dije: ay, Dios mío, ¿qué hice? Pasaron 20. Shh. Y comencé a transpirar de tal manera que yo sentía como el sudor me corría por la espalda. Cómo se me mojaban los pantalones del sudor, de la tensión. Y yo decía, allí en el púlpito, la gente pensaría que yo estaba orando, pero yo que estaba era diciendo: ¿será que les confieso que inventé esta broma y no me funcionó? ¿Será que reconozco aquí públicamente que fue que vi esto y dije, bueno, voy a probar a ver si funciona? Y comienzo con ese debate allí, pero en medio de ese debate le digo al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Manifiesta tu unción en este lugar. Y de repente, eso fue como una ola de lenguas por toda la iglesia. Y la gente comenzó a caer de rodillas, y la gente comenzó a llorar, y la gente comenzó a recibir el bautismo en el Espíritu. Y yo no dije nada. Ahora el que se cayó fui yo. Caí de rodillas y dije: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Quiero que sepas que la unción está aquí esta mañana. Ponte de pie, por favor. La unción nunca va a ser un mito. La unción es nuestra necesidad como hombres de Dios. La unción tiene que ser nuestra devoción de cada día, de cada cantante, de cada músico, de cada predicador, de cada líder, de cada ministro. Y quisiera pedirte allí que levantes tus manos un momento. Y no sé si podemos adorar un momentito, adorar a Dios. Ayer, tú cantaste una canción ayer. Si te acuerdas, ¿verdad? Antes de que predicara el pastor Joel. ¿Puedes cantar eso?
No la que cantó la muchacha, la que cantaste tú. Esa. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a dedicarle al Espíritu Santo. Vamos a dedicarle al Espíritu Santo 5 minutos. 5 minutitos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Comienza a adorar a Dios allí, comienza a adorar a Dios allí. Comienza a adorar al Espíritu Santo, por favor, pastor, por favor, líder, comienza a adorar al Espíritu Santo. Comienza a decirle, yo te necesito, yo necesito la unción, yo necesito de ti, Señor, cada ¿Quién día. como tú? ¿Quién me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? Aleluya. ¿Quién como tú? Gracias, Señor. ¿Quién me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Quién como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú, que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Oh, Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llegó todo mi corazón, la vida me cambió. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a tu Señor, adora a tu Señor. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Cuando te conocí, Gracias, Señor. Gracias. ¿quién como tú, que me pudo salvar? Gracias, Señor. Cuando mi Gracias, vida mi no Dios. tenía esperanza. Gracias, Señor, es tu gracia. ¿Quién como Es tu gracia, Señor. que me Es tu amor. Es tu gracia. sanándome la herida? Alabado Dios. Jesús, amado de mi alma. Amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Amado Jesús. Adora a tu Señor, ministro. Adora a tu Señor, líder. Dile al Señor, renueva la unción en mi vida. No quiero depender solo de mi carisma ni de mi talento. Quiero depender de ti, Señor. Yo te amo, ahora yo por siempre te serviré. Gracias, Señor. Hasta que no quede más aliento en mí, hasta que Gracias, vengas por mí, Gracias, yo te serviré.
Señor. Adora a tu Señor. Alguien puede levantar sus manos bien arriba y decirlo: Jesús, yo te amo. Gracias, Señor. Hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Vamos fuerte, ahora yo te amo. Ahora yo te amo, ahora yo te serviré. Hasta que no quede más aliento en mí, te serviré, Jesús, amado de mi alma, Jesús, amado de mi alma. Solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús. Se lo puede decir una vez más, Jesús.